La caída del Imperio Romano es uno de los eventos más significativos de la historia mundial. Abarcando más de 400 años, el declive y la caída de este imperio una vez poderoso tuvieron consecuencias de largo alcance y duraderas. El declive del Imperio Romano se remonta a varios factores clave. Los conflictos internos, la inestabilidad económica y las invasiones bárbaras jugaron un papel en su caída. Un factor importante que contribuyó a la caída del Imperio Romano fueron los conflictos internos. La corrupción política, las luchas de poder y el debilitamiento de la autoridad central llevaron a la inestabilidad, y las luchas internas entre las clases dominantes. La inestabilidad económica fue otro factor significativo. Los altos impuestos, la inflación y una disminución en el comercio contribuyeron al declive económico del imperio. A medida que la economía flaqueaba, el gobierno luchaba por financiar sus fuerzas armadas y mantener la infraestructura pública. Además, el Imperio Romano enfrentó amenazas constantes de invasiones bárbaras. Las tribus germánicas como visigodos, ostrogodos y vándalos aprovecharon el estado debilitado del imperio, y comenzaron a asaltar y conquistar territorios romanos. El primer golpe importante al Imperio Romano llegó en el año 410 DC cuando los visigodos saquearon la ciudad de Roma. Esto marcó la primera vez en casi 800 años que la ciudad había sido capturada por una fuerza enemiga. La caída del Imperio Romano de Occidente fue finalmente sellada en 476 DC cuando el último emperador romano, Romulus Augustus, fue depuesto por el líder bárbaro Odoacer. Este evento marcó el final del Imperio Romano de Occidente, y el comienzo de la Edad Media en Europa. La caída del Imperio Romano tuvo profundas consecuencias para el mundo occidental. Condujo al colapso de la gobernanza centralizada, una disminución de la educación y la alfabetización, y la fragmentación de Europa en reinos y estados más pequeños e independientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la caída del Imperio Romano de Occidente no significó el fin de la civilización romana. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante otros 1000 años. El Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, conservó muchos aspectos de la cultura e influencia romana, especialmente en los campos del derecho, el lenguaje y la arquitectura. Con el tiempo, el legado del Imperio Romano daría forma al desarrollo de Europa, y sentaría las bases para el surgimiento de nuevas civilizaciones e imperios. La caída del Imperio Romano sirve como un recordatorio de la fragilidad incluso de las sociedades más poderosas. Se erige como una historia de advertencia sobre la importancia de un liderazgo fuerte, la estabilidad económica y la unidad frente a las amenazas externas. Mientras reflexionamos sobre la historia del Imperio Romano y su eventual caída, recordamos los complejos factores que contribuyeron a su declive. Al estudiar este periodo fundamental en la historia, obtenemos una comprensión más profunda del ascenso y la caída de las civilizaciones y la condición humana misma. La arquitectura del Imperio Romano era conocida por su grandeza e innovación. Desde el majestuoso Coliseo hasta los intrincados acueductos y templos, los arquitectos romanos empujaron los límites de la ingeniería y el diseño. Un ejemplo icónico de la arquitectura romana es el Panteón, un templo dedicado a los dioses romanos. Su enorme cúpula y su impresionante diseño interior continúan inspirando a los arquitectos y asombrando a los visitantes hasta el día de hoy. La ingeniería romana también se extendió a su extensa red de carreteras, conocida como viae. Estos caminos bien construidos facilitaron el comercio, la comunicación y los movimientos militares en todo el imperio. Además de sus logros arquitectónicos y de ingeniería, el Imperio Romano dejó un impacto duradero en el lenguaje y la literatura. El latín, el idioma de los romanos, sentó las bases para las lenguas romances modernas como el italiano, francés, español y portugués. La literatura romana, especialmente las obras de filósofos como Séneca y Cicerón, continúa siendo estudiada y admirada por sus ideas sobre ética, política y naturaleza humana. El sistema legal romano, conocido como derecho romano, ha tenido una profunda influencia en los sistemas legales de todo el mundo. Conceptos como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, y los códigos legales fueron desarrollados por juristas romanos, y aún forman la base de los principios legales modernos. El legado del Imperio Romano también se puede ver en la difusión del cristianismo. En el IV siglo, el emperador Constantín legalizó el cristianismo, y con el tiempo, se hizo la religión estatal del imperio. La influencia del cristianismo en la civilización occidental no puede ser exagerada. Sus enseñanzas impregnan el arte, la moralidad, la ética e incluso los sistemas políticos. Mientras que el Imperio Romano de Occidente cayó, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante siglos. Los bizantinos conservaron gran parte del conocimiento y la cultura del Imperio Romano y contribuyeron a los avances en arte, ciencia y arquitectura. La capital del Imperio Bizantino, Constantinopla, se convirtió en un centro de comercio, diplomacia y actividades intelectuales. Su famosa Hagia Sofía, con sus impresionantes mosaicos y maravillas arquitectónicas, es un testimonio de los logros bizantinos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa entró en un periodo de fragmentación política conocida como la Edad Media. Sin embargo, fue durante este tiempo que comenzaron a surgir nuevas civilizaciones y reinos. Fue en estos reinos medievales que se sembraron las semillas de la Europa moderna.
El sistema feudal se desarrolló, y la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la configuración de la sociedad, la cultura y la política. El período medieval vio el surgimiento de poderosos imperios como el Sacro Imperio Romano, los bizantinos y los califatos islámicos. Estos imperios mezclaron elementos de las culturas romana, bizantina e islámica, creando un rico tapiz de arte, arquitectura y conocimiento. El legado del Imperio Romano continuó influyendo en estas civilizaciones medievales emergentes. El derecho romano, la arquitectura romana y los ideales romanos de ciudadanía y gobierno dejaron una marca indeleble en la civilización europea. A medida que Europa emergió gradualmente de la Edad Media, se desató un período de renovado interés en el conocimiento clásico y la cultura conocida como el Renacimiento. Los eruditos, artistas y pensadores miraron hacia atrás a los logros de los romanos y griegos en busca de inspiración. El Renacimiento vio un renacimiento del aprendizaje clásico, las artes y un espíritu de humanismo. Las obras de autores romanos como Virgilio, Ovidio y Cicerón fueron redescubiertas y estudiadas, alimentando un renacimiento de ideas e innovación. El estudio de la historia, la literatura y el arte del Imperio Romano también condujo al desarrollo de la arqueología, una disciplina dedicada a descubrir y preservar los restos materiales de civilizaciones pasadas. Hoy en día, los descubrimientos arqueológicos continúan arrojando luz sobre la rica y compleja historia del Imperio Romano. Con cada artefacto desenterrado y cada sitio explorado, nuestra comprensión de este imperio una vez poderoso se profundiza. La caída del Imperio Romano sirve como un recordatorio de que incluso los imperios más grandes no son invencibles. Destaca la importancia de un liderazgo fuerte, la estabilidad económica y la unidad frente a los desafíos internos y externos. Mientras que el Imperio Romano puede haber caído, su legado sigue vivo. Desde el idioma que hablamos hasta las maravillas arquitectónicas que admiramos, la influencia de los romanos se puede ver y sentir en todo nuestro mundo moderno. A medida que continuamos explorando y aprendiendo de la historia del Imperio Romano, recordamos tanto sus triunfos como sus fracasos. Es a través de la comprensión y la reflexión sobre el pasado que podemos trazar un camino hacia un futuro más brillante. La historia del Imperio Romano no es solo una historia de una civilización que alguna vez fue grande y que cayó, sino también un testimonio de la resistencia y el impacto duradero de los logros humanos. Mientras nos paramos sobre los hombros de aquellos que vinieron antes que nosotros, tenemos la oportunidad de dar forma al mundo de maneras nuevas y notables.